8:31 de la mañana comenzamos ya nuestro tiempo de entrevista que hoy visita la portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Maite Pérez. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, primeras semanas ya de actividad política, de actividad parlamentaria. ¿Cómo ha comenzado el curso? Bueno, pues la verdad es que intenso, el curso parlamentario intenso, no así entendemos el curso o la actividad en el gobierno, que sigue un poco al ralentí, ¿no? Tenemos un presidente que parece más preocupado en visitar Madrid, en viajar, en hablar de política nacional. Como presidente de Aragón, como se suele decir, con Aragón pero sin Aragón, sin hablar de los problemas reales, pero desde luego nosotros con muchísima actividad. Precisamente por eso le va a interpelar hoy al presidente, ¿no? Después de esta entrevista se va rápidamente a las Cortes porque hay sesión de control al Gobierno con esa pregunta al presidente, también a la consejera de Educación. La verdad es que es la única oportunidad que tenemos. De momento no puede arrebatarnos ese derecho que tenemos, que es la pregunta de control al presidente, porque llevamos 3 plenos y en los 3 plenos huye de la oposición. Tenemos un presidente ausente de cara a explicar y a realmente a dar la cara a lo que la oposición quiere realmente interpelarle, ¿no? 3 plenos en los que han vetado la comparecencia del presidente y estas preguntas que son obligadas en nuestro reglamento, bueno, pues de momento no lo puede evitar. ¿Por qué le va a interpelar? ¿Qué le va a plantear hoy al presidente Jorge Azcón? Bueno, le hemos preguntado por muchas cosas. Yo creo que hay asuntos muy importantes que tiene que empezar. Lo primero es, por cortesía parlamentaria, por antecedentes, lo que han hecho otros presidentes es acudir al Parlamento, que es donde reside, ¿no?, la soberanía o sea, lo que ha decidido el pueblo aragonés. Bueno, pues a explicar cuáles son sus prioridades, las características de sus primeras decisiones en el Gobierno. Y realmente por eso le pregunto, insisto, lo he intentado a través de una comparecencia, que tenemos más margen de tiempo, saben que está muy limitado los tiempos en las preguntas de control, pero el presidente no quiere venir, no sé si porque no tiene nada que decir, porque tiene miedo al Parlamento o porque tiene una falta de respeto y demuestra poco talante democrático, no lo sé, una de las 3 cosas desde luego es. Ayer, en el pleno de ayer, escuchamos la comparecencia del consejero de Sanidad que anunció medidas para traer médicos al medio rural. Lo cierto es que a ustedes, al PSOE, no termina de convencerles. No, a nosotros claro que nos convence, claro que sabemos que hay un problema estructural en la sanidad española y especialmente en la aragonesa por nuestra característica de dispersión, de baja densidad de población, de envejecimiento. Sabemos que hay un problema estructural de falta de facultativos. De hecho, lideramos la pasada legislatura una iniciativa precisamente a nivel nacional para afrontar ese gran desafío y de alguna manera garantizar la sostenibilidad del sistema público sanitario. Lo que pasa es que el Partido Popular sigue instalado en la oposición, no se creen que son gobierno. Nosotros el 28 de mayo entendimos claramente el mensaje de las urnas, pero el Partido Popular sigue instalado en la oposición y sigue con anuncios, sigue sin poner en marcha ni una sola medida. Eso es lo que nosotros estamos interpelando, estamos insistiendo, porque son 5 meses desde que ganaron las elecciones, 2 meses y medio desde que son gobierno, pero 8 años que han estado en la oposición y parece que tenían soluciones para todo. Y vemos, bueno, pues que de momento son todo anuncios y también algún incumplimiento de los anuncios que hicieron y de ese compromiso que se supone que establecieron con los electores para que fueran elegidos y que ahora mismo no están cumpliendo. Le decía que no le convence porque ayer escuchábamos a su grupo, ¿no?, decir que temen que en ese plan vaya también incluidos algunos recortes o algunas privatizaciones en la sanidad pública. Mire, el lunes me llamó un alcalde, el alcalde de Castel de Cabra, que tenía médico los 5 días a la semana y que desde esta semana tiene 2 días. Unido a que oímos a la responsable de atención primaria que había que reordenar el mapa sanitario. Unido a que ayer el propio consejero habló del número de cartillas, que claro, hay médicos en la ciudad de Zaragoza que tienen 2000 cartillas y médicos en el medio rural que tienen menos, pero claro, tienen que hacer una itinerancia por pueblos que compensa el número de cartillas con la dificultad precisamente del puesto. Bueno, pues nos tememos que esa reordenación del mapa sanitario, que cuente exclusivamente el número de cartillas, pueda generar un recorte en los servicios. Dicho eso, claro, como no sabemos cuál es el modelo. Fíjese, el propio consejero en sus entrevistas este fin de semana renegaba de la política sanitaria de Rudy, una cosa curiosa porque él fue director general de ese gobierno. Sabemos que no le gusta
la política sanitaria de Lambán, porque no hace otra cosa que criticarla, pero es que lo que no sabemos es cuál es la política del señor Azcón en materia sanitaria. Son todo anuncios por los que ganaron las elecciones y confiaron la gente en ellos, pero no han puesto en marcha ni una sola de las medidas. También mencionaba el consejero de Sanidad, hemos escuchado a otros consejeros, algunos han pasado ya por aquí, por este plató, y ellos reprochan lo que se han encontrado al llegar al Pinati. Dicen que, bueno, pues que no se esperaban algunas cuestiones relacionadas con la gestión anterior y que eso les está entorpeciendo poner en marcha sus políticas. Bueno, mire, era muy previsible. Conociendo cómo se comporta además el Partido Popular en la oposición, sabíamos perfectamente que para tapar su ineficacia, su incompetencia en la gestión, iban a recurrir a la herencia recibida. Y además, fíjense, la denostan, pero al mismo tiempo le va a servir para vivir de rentas durante muchos años, ¿no? Llegadas de empresas, de Microsoft, de Stellantis, con la gigafactoría, los hospitales que están hechos. Bueno, de hecho ya nos empieza a preocupar porque empiezan a plantear ya excusas peregrinas para retrasar su apertura, ¿no? La verdad es que yo en el debate de investiduras le dije a Azcón, me adelanté y le dije, sé lo que van a hacer. Van a criticar la herencia para tapar su ineficacia en la gestión ordinaria de los problemas, que en la gestión es habitual encontrarte problemas que tienes que dar soluciones. El Partido Popular, en lugar de buscar soluciones, busca culpables, pero insisto, van a vivir de rentas de muchas de las cosas que hemos dejado hechas. Una de sus primeros anuncios de ese gobierno Partido Popular Vox fue derogar o modificar una serie de proyectos o de leyes que había aprobado el anterior mandato de Javier Lambán. Puede ser la Ley de Memoria Democrática. Hemos hablado también les hemos escuchado hablar del transporte sanitario urgente al que usted hacía referencia. ¿Qué tiene que decir usted, que ha estado en ese equipo de gobierno anterior, al respecto? Insisto, nosotros sabemos el papel que nos toca jugar en este momento. Los ciudadanos votaron, valoraron una serie de cuestiones. Yo creo que hubo una incidencia muy directa en el resultado sobre la política nacional, pero desde luego leemos claramente lo que han dicho los ciudadanos. Alguna cosa evidentemente hicimos mal y por tanto nosotros lo que le estamos exigiendo al Partido Popular es aquello que se comprometieron a hacer, ni más ni menos. Lo único que hemos oído es, siguen con anuncios, algún incumplimiento, comprometieron ayudas directas a la sequía, llegó el consejero y dijo que no, ayer arrancamos un compromiso en las Cortes, vamos a ver, denostaron fundamentalmente en agricultura la política que estaba llevando el anterior departamento y vemos que el consejero lo único que está anunciando es lo que se encontró, pero sin impulsarlo porque no se ha convocado, y derogar. Y eso que nos hace pensar que entre la derogación y la implantación de lo que ellos quieran hacer, porque si derogan la ley de dinamización del medio rural, eso establecía una serie de garantías y de derechos precisamente para dinamizar el medio rural, para luchar contra la despoblación. Bueno, pues si derogan esa ley y no hacen nada en medio, pues tendremos un impasse de tiempo que desde luego no habrá una política pública directa que garantice a través del derecho, como lo hace una ley, pues las oportunidades que hay en el medio rural. Bueno, de momento esto es lo que podemos decir del Gobierno. Derogar, crítica, pero ninguna medida concreta que realmente nos haga pensar cuál es el proyecto político del señor Azcón y cuáles son las prioridades, más allá de lo indulgente que es con el franquismo, porque tiene a 2 directores generales franquistas en el Gobierno, con declaraciones absolutamente xenófobas, como hay algunas en redes ya de diputados de Vox, o indulgente con la gente que más tiene, con los poderosos, con los más ricos, como hemos visto alguna de las medidas, ¿no? en esa rebaja fiscal que dice que iba a hacer y que lo que ha hecho es rebajar pues a los más ricos. Eso es lo que estamos viendo de momento del gobierno del señor Azcón y le aseguro que, yo lo digo con preocupación, porque tiene una responsabilidad, al menos durante cuatro años, si él no decide adelantar las elecciones, que tiene la prerrogativa, y estamos viendo que de Aragón no está hablando nada. Prefiere hablar de Madrid, de la política nacional, prefiere ser el líder. Yo a veces pienso que quiere rivalizarle incluso el liderazgo al señor Feijóo, ¿no? Adelantándose incluso a propuestas. Ha hecho 11 viajes en estos días, en estos 2 meses, y solo 3 a Aragón. Eso es muy sintomático, ¿no? Yo creo que
que se le hace bola a Aragón. No lo conocía, sigue sin conocerlo, y eso es lo único que tenemos el derecho y desde luego la obligación de exigir a este gobierno. Me hablaba usted de ese posicionamiento de algunos miembros de Vox. Ayer leíamos precisamente a un diputado, ¿no?, hablar de promover la natalidad de los españoles autóctonos y no entregarnos a la sustitución poblacional, y más cuando estamos viendo lo que está pasando, ¿no?, en las fronteras españolas. Pues es intolerable que en un gobierno haya dos directores generales que hayan hecho apología y que hayan defendido la dictadura en este momento, que además al propio presidente se le llena la boca de hablar del respeto a la Constitución, de la unidad, de la igualdad, y vemos que tiene a dos directores generales que han defendido precisamente la dictadura con todo lo que lleva, con los asesinatos que Franco infringió a quien no pensaba como él, ¿no? Por lo tanto, las declaraciones del señor Arranz, de un diputado de Vox, o sea, de un diputado que ha apoyado este gobierno y que ha apoyado la investidura del señor Azcón, deberían de haber sido contestadas de manera inmediata, pero tenemos a una presidenta de las Cortes que, por mucho que borre su pasado en las redes, sigue siendo ella. Eso yo creo que a nadie nos engaña, ¿no? Y hace un desplante al gobierno de España, una ministra. Es decir, estamos asistiendo a actos inéditos en esta comunidad autónoma. Le leía al señor Azcón, me voy a mostrar rebelde, ¿no? Es que rebelde lleva desde que llegó a ser presidente del gobierno de Aragón, es que es rebelde con el Parlamento porque ha acomodado precisamente el funcionamiento del Parlamento a su propio interés. Es que realmente estamos viendo claramente que le interesa mucho más la confrontación que buscar, que tender puentes y resolver los problemas. Me ha hablado hace un momento de materia fiscal. En los próximos días se espera que el gobierno de Aragón apruebe el techo de gasto, el primer paso para los presupuestos. ¿Qué espera el Partido Socialista de esas cuentas públicas para el año que viene? Bueno, mire, lo que espero es que saben perfectamente que vamos a tener un buen presupuesto porque hemos dejado una comunidad autónoma ordenada, y eso el propio consejero de Hacienda lo reconoció en su comparecencia y es incapaz de hacerlo en privado. No sé si en una entrevista como esta sería capaz de reconocerlo, porque esa es otra característica del Partido Popular, la soberbia y ese pudor en reconocer cosas que se han hecho bien del anterior gobierno. Recuerdo, por ejemplo, la rueda de prensa del señor Azcón con la llegada de Microsoft, que fue incluso, yo creo, se afeó, ¿no?, por parte de muchas editoriales de periódicos en no reconocer que había sido un trabajo fundamentalmente preparado por el anterior gobierno. Y además es que tiene que ser así, las cosas que se hacen bien, independientemente del color político, de la legítima renovación en el gobierno, se tienen que continuar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues estamos asistiendo a esa actitud del Partido Popular, y el señor Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda, sabe que tiene un magnífico presupuesto porque la recaudación ha ido muy bien, porque las entregas a cuenta han ido muy bien, porque la economía funciona, cosa que en la oposición, si recuerda, es cuestión de tirar de hemeroteca. Decían que no solo el infierno fiscal, un infierno fiscal que se apaga solito, ¿no?, porque ellos eran los pirómanos que lo encendían, porque no existía, sino la economía funciona. Aragón es una tierra de oportunidades que hemos, yo creo, situado en indicadores muy positivos durante estos 8 años. Bueno, pues eso tiene un reflejo precisamente en el presupuesto, en el techo de gasto y en el presupuesto que van a presentar. Ya veremos los siguientes presupuestos cómo van, porque empieza a haber noticias, empieza a haber indicadores preocupantes, ¿no? Ayer conocíamos la confianza empresarial, por ejemplo, y ha caído. Mire, el señor Azcón se encontró la confianza empresarial, que es la que deciden los empresarios y los trabajadores, ¿no?, en ese entorno aragonés. Bueno, pues estábamos los segundos a la cabeza. Bueno, pues ayer conocíamos el dato del cuarto trimestre y estamos los segundos por la cola. Son datos muy preocupantes que deberían de hacer pensar al señor Azcón que se tiene que dedicar a Aragón, que se tiene que dedicar a trabajar a Aragón y menos viajes. ¿Cree que utilizará ese argumento, el de precisamente la recaudación, la buena situación que usted, a la que usted hacía referencia, para aplicar esa reducción de impuestos por la que tanto pedían al gobierno anterior, ¿no?, que se ejecutara? Insisto, yo creo que el infierno fiscal es un marchamo, es un eslogan que el Partido Popular ha planteado, que no existe en Aragón, que prácticamente no paga nadie ni sucesiones ni patrimonio. Y bueno, vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que plantean. De momento, un anuncio que hizo muy rimbombante el señor Azcón, que iba a rebajar a los jóvenes menos de 21 años el impuesto de sucesiones. Bueno, vimos que afectaba a poco más de 100 personas y que no llegaba el impacto superaba 800.000
200.000 euros, porque ya estaban exentos los jóvenes de menos de 21 años cuando heredaban hasta 650.000 euros, ojo lo que estoy diciendo, hasta 650.000 euros, excluyendo la vivienda habitual. Fíjese de qué población estamos hablando, ¿no? Quiero preguntarle por otro debate, que es ya el eterno debate. De hecho, ustedes ya han interpelado al presidente sobre lo que va a pasar con la nueva Romareda. ¿Usted cree que va a haber acuerdo pronto? Bueno, lo que yo creo es que es un fracaso absoluto. No hay Romareda, en primer lugar, porque hace 20 años el Partido Popular, cuando iban a hacer las obras, presentó un recurso, el Partido Popular y el Partido Aragonés, y no hay Romareda porque desde mayo del 19 lleva comprometiendo el señor Azcón de manera unilateral un proyecto que siguió esta legislatura y que comprometieron además, y además se jactaban de ello, que no le iba a costar un euro al erario público, y a día de hoy no hay absolutamente nada. Pero cuando digo no hay nada es que no conocemos ni un solo papel del proyecto, del anteproyecto, no sabemos. Lo que constato es que es un fracaso absoluto del Partido Popular, del señor Azcón, que ha querido unilateralmente liderar ese proyecto y que tiene que dar las explicaciones pertinentes. Ese precisamente es uno de los reproches que hemos escuchado estos días a Sánchez Quero, al presidente de la Diputación de Zaragoza, ¿no? El decir que el ayuntamiento no les facilita información al respecto. Ayer el presidente de la Diputación estuvo con el secretario de Estado y dice también que Azcón y Choca no han dicho la verdad sobre los plazos. Yo le pregunto, una institución que está gobernada por el PSOE, ¿tiene la voluntad de involucrarse en el proyecto? Mire, el año pasado el entonces alcalde de Zaragoza, señor Azcón, y presidente del Gobierno de Aragón, señor Lambán, hicieron una carta conjunta a la Federación Española de Fútbol manifestando la voluntad de albergar una sede del Mundial en la ciudad de Zaragoza. Y se comprometieron a una serie de hitos, cada institución lo que le tocaba. Bueno, tenemos el documento con los tics verdes del cumplimiento de las cosas. El Gobierno de Aragón cumplió con todas sus prerrogativas en seguridad, en materia sanitaria, y el Ayuntamiento de Zaragoza lo único que se comprometía era a impulsar el proyecto del estadio. La Diputación de Zaragoza no entraba para nada en ese juego. Yo me va a permitir que le diga que lo que está haciendo el Partido Popular es nuevamente jugar, embarrar, socializar la culpa, una responsabilidad que es únicamente suya, pero además lo hace pidiendo un acto de fe. Un acto de fe porque desconocemos absolutamente lo que ha pasado, desconocemos por qué se ha quedado desierto el concurso y viendo los pliegos tenemos dudas razonables de que haya una falta de solvencia no solo económica sino técnica, y ahora lo que quieren es buscar culpables y meter a otras instituciones que hasta el momento no han tenido ningún tipo de papel ni de protagonismo, ni se le ha pedido por parte de quien en este momento, bueno, han fracasado y ahora quiere salir del atasco con la ayuda de todos. Me parece absolutamente infantil, me parece una decisión inmadura y me parece absolutamente injusto. Nos queda poco tiempo, pero quiero preguntarle por la actualidad nacional. Ya sabe que ahora todo pasa por la posible investidura de Pedro Sánchez y sobre si habrá acuerdo o no, sobre si habrá una decisión sobre una posible amnistía. ¿Usted cree que estamos más cerca de ese acuerdo o de volver a votar? Yo creo que el problema es que estamos hablando constantemente de la política nacional, de la situación del Gobierno de España, que no hemos oído hablar al presidente en funciones y candidato, que se ha hecho un esfuerzo infrahumano, más para conseguir el apoyo en la investidura del señor Feijóo, se ha hecho un apoyo para desprestigiar la investidura de la oposición, que realmente lo que se ha constatado es que el señor Feijóo no tiene los apoyos para ser presidente. Y que, insisto, tanto en Madrid como aquí en Aragón lo único que se habla es del Gobierno de España. Bueno, pues llevamos 2 meses y medio con un nuevo gobierno en esta tierra. Ayer nosotros llevamos el debate a las Cortes que entendemos que tiene que tener el debate de una Cámara territorial, de un Parlamento autonómico, la falta de auxiliares de educación especial, la importancia de la mujer en el medio rural, la necesidad de las ayudas en un momento de excepcionalidad de los agricultores. Y el Partido Popular vuelve con el debate nacional. Evidentemente lo que quieren es tapar claramente su propia incompetencia, su falta de ideas, y desde luego en esa estrategia no vamos a participar. Ayer trasladó ese debate el Partido Popular al Senado. ¿Cree que los líderes socialistas tendrían que haber estado para defender allí la postura del partido, o algún miembro del Gobierno que defendiese lo que se está negociando? Mire, es muy peligroso lo que está pasando, porque lo que se está viendo es que el Partido Popular hace un uso partidista de las instituciones, y eso es muy grave para
la democracia, eso debilita la credibilidad en la política y desde luego la credibilidad en las propias instituciones. El señor Azcón está utilizando las Cortes. Yo le pido que tenga iniciativa en el Gobierno y que deje de tenerla tanto en el control del Parlamento. Y el señor Feijóo hizo lo mismo, hizo un anuncio en su junta directiva del Partido Popular diciendo que iba a utilizar el Senado precisamente para desgastar y para hacer política contra Sánchez. Y eso es lo que vimos ayer. Por lo tanto, en estrategias partidistas entienda que el Partido Socialista no participe. Terminamos ya, que tiene que marcharse a las Cortes para asistir a esa sesión de control al Gobierno. Maite Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, gracias por haber estado hoy en Buenos Días, Aragón. Muchísimas gracias, un placer.